Un día como hoy, 20 de julio pero de 1923, fue asesinado en Parral, Chihuahua, Francisco Villa, uno de los personajes más importantes de la Revolución Mexicana. Y conmemorando el 100 aniversario de este suceso, Star Plus decidió sacar una serie biográfica sobre el personaje titulado Pancho Villa, el Centauro del Norte. Y en Pausa Histórica nos gustaría aprovechar esta oportunidad para hablar a trasfondo de cada capítulo. La tarea consiste principalmente en que en cada capítulo nosotros vamos a tratar de hacer una especie de labor comparativa, lo que dice la serie con lo que dicen los libros, y tratar de darle un mayor trasfondo a algunos eventos que ocurren en la serie que obviamente no van a tratar de profundizar debido a la narrativa, pero aquí nos gustaría tratar de explicarlo a fondo. Mi nombre es Luis Carlos Chávez Hernández y bienvenidos a Pausa Histórica. Antes de comenzar, es necesario recordar lo siguiente. La serie está haciendo una tarea muy difícil de entrada. Hablar sobre Francisco Villa, uno de los personajes más complejos de la Revolución Mexicana, en el cual todavía hay un intenso debate sobre su figura. Para algunos no es más que un simple bandolero y asesino que se unió a la Revolución Mexicana, mientras que para otros es una especie de héroe, un justiciero social que encarna los valores más justos de la Revolución Mexicana en cuanto a traer una especie de justicia para los más desamparados. Y estos dos discursos ocultan muchas de las acciones de Francisco Villa, en el cual es muy difícil discernir entre la leyenda negra, la leyenda blanca, la leyenda épica de las acciones de la vida cotidiana del Centauro del Norte. Y esta difícil separación también lo estamos observando en las biografías sobre el personaje. El mismo Friedrich Katz, que es uno de los autores más importantes que hablan sobre Francisco Villa, lo menciona en su obra al inicio de esta, en donde menciona que para él fue todo un reto escribir esto, porque algunos pasajes de su vida solamente contamos con sus memorias, pero en otros pasajes solamente contamos con lo que la gente dice de él, y por tanto pues es un reto académico hablar de Francisco Villa, y también es un reto hablar de él en un producto cultural como lo es esta serie. Segundo, ¿de dónde saca la información el documental? Pues básicamente se va a basar en los archivos de Martín Luis Guzmán. Él fue uno de los grandes escritores de la Revolución Mexicana. Su obra más famosa es La sombra del caudillo. Martín Luis Guzmán participó en la Revolución Mexicana en las filas de Francisco Villa en 1914. Y a partir de esta experiencia y de investigaciones que él mismo realizó, en 1938 va a sacar la biografía del personaje titulado Memorias de Pancho Villa en 1938. También se consulta información que se encuentra en el Archivo Histórico de la UNAM, la Filmoteca de la UNAM y la Hemeroteca de la UNAM. 3. ¿Se puede aprender historia viendo esta serie? La respuesta corta es sí. Si tú apenas conoces a Francisco Villa, la serie te va a dejar en claro el contexto en el cual vivió este personaje y las decisiones que tomó a lo largo de su vida. Como lo dije anteriormente, la serie consultó archivos del Fondo Martín Luis Guzmán, quien finalmente fue uno de los primeros biógrafos del personaje y participó al lado de Francisco Villa. Pero uno de los problemas que nosotros vamos a tener como espectador al ver esta serie es que muchos nombres que van a aparecer a lo largo de estos capítulos a nosotros tal vez nos pase de noche o no tengamos muy en claro por qué aparecen. Y esto no es un problema de la serie en sí, sino es más un problema sobre cómo nosotros hemos aprendido sobre la Revolución Mexicana, dado que en la escuela se nos ha enseñado cuándo inició este evento histórico, quiénes son sus principales personajes, pero poco se nos enseñó sobre las disputas que tuvieron entre ellos mismos y cuándo terminó la revolución. Es más, incluso entre los historiadores hay un debate sobre el fin de la Revolución Mexicana.
Pero como tal es un producto interesante en el cual nosotros vamos a tratar de hacerle un trasfondo histórico y vamos a analizar ahora sí el capítulo 1. El primer capítulo se llama Érase una vez Pancho Villa y se va a centrar principalmente en la vida de bandolero que tuvo Francisco Villa y la transición de Dorotea Arango a Francisco Villa. Francisco Villa o Dorotea Arango nació en 1878 en un rancho llamado Coyotada, Durango. Él trabajó en una hacienda dado que su padre falleció desde que él era muy joven y solamente tenía a su madre y a sus hermanos y por tanto Dorotea Arango tuvo que trabajar en una hacienda hasta que ocurrió un incidente en 1894. Obviamente el evento clímax de este primer capítulo va a ser el incidente que tiene Dorotea Arango con el dueño de la hacienda que se llama Agustín López Negrete. Según cuenta Pancho Villa, este hacendado buscó aprovecharse de su hermana y por tal motivo, en acto de defensa, Doroteo le va a disparar en el pie y va a tener que huir para evitar que lo asesinaran los rurales. Y a partir de ahí, Doroteo Arango va a iniciar su vida como bandolero, hundiéndose a otras personas y cometiendo diversos delitos como robo a hacendados. Esta primera etapa de la vida de Doroteo Arango va a ser la más difícil de analizar porque la única fuente que nosotros tenemos para confirmar los datos van a ser las propias memorias de Pancho Villa. Entonces, la serie no va a tratar de explicar a fondo todo lo que ocurre y nos va a dar años porque finalmente solo dependemos de la memoria de un solo hombre. Como lo va a explicar el propio Francisco Villa, Dorotea Arango va a tener que cambiarse el nombre para tratar de evadir a las autoridades y va a adoptar el nombre de Francisco Villa. Villa porque así se apellidaba su padre, Juan Villa, y a partir de ahí pues va a continuar con su vida de bandolero. En algunos momentos va a abandonar a sus compadres y va a tratar de ganarse la vida de manera honesta, aunque pues debido a los crímenes que él ha cometido pues va a tener que estar cambiando de oficio de manera regular. Un día es un minero, luego es un carnicero y luego es un albañil, y todo ello hasta que va a conocer a un personaje muy importante que se llama Tomás Urbina. Un personaje que va a conocer Francisco Villa y se presenta en la serie es Tomás Urbina, quien va a ser su compadre desde su vida de bandolero hasta la misma Revolución Mexicana. Incluso Tomás Urbina va a comandar algunas tropas durante este conflicto armado. Y para finalizar este primer capítulo, Francisco Villa va a contar cómo va a tener que recurrir al asesinato para escapar de la justicia, y en uno de esos enfrentamientos va a conocer a un periodista llamado Silvestre Terrazas, quien va a ser de intermediario entre Francisco Villa y Abraham González, quien finalmente va a ser su padrino político y quien lo va a insertar en la Revolución Mexicana. Y hasta acá el análisis del capítulo 1 de la serie Pancho Villa, el Centauro del Norte, en donde nosotros conocemos la vida de bandolero de Francisco Villa, retratándolo como una víctima del sistema de latifundios que proliferó con Porfirio Díaz. Como anécdota o como dato histórico, el propio Pancho Villa va a tratar de relatar que desde su punto de vista Porfirio Díaz llegó al poder en 1872, cuando en la realidad, en 1872, quien asciende al poder va a ser Sebastián Lerdo de Tejada, y eso es después de que Benito Juárez falleciera en funciones en ese año. Porfirio Díaz va a llegar al poder en 1873, después de la Revolución de Tuxtepec. Si te gustó este contenido, favor de darle un like, comentarlo y compartirlo con tus conocidos. Recuerda seguir a Pausa Histórica en YouTube para que sigamos analizando los demás capítulos de la serie. Mi nombre es Luis y nos vemos en el siguiente video. Adiós.